Ok, grabando. Hola, bienvenidos a Dialogando. Hoy estoy con Mario Gómez. Mario Gómez está hoy en Turquía. Él vive aquí en El Salvador, pero está en Turquía desde hace unos meses y pues vale la pena escuchar qué es lo que él está viviendo allá y lo que él está viendo allá con respecto a todo esto. Además de conocer un poco también de lo que él está haciendo, porque él está metido en un cachimbo de proyectos. Entonces, bueno, bienvenido Mario, contanos un poco de quién sos, qué estás haciendo allá, cuánto tiempo llevas en Turquía. Ah, sí, hola, vaya, así muy rápidamente, estoy aquí en Turquía. Iba a estar por 6 meses en una consultoría para un organismo internacional que trabaja con el tema de lo que aquí le llaman los sirios bajo protección permanente. Sabrán que el problema de Siria y todo, Turquía estaba, digamos, o está manejando un programa que es tal vez el programa humanitario más grande del mundo. Entonces, yo trabajo para el Programa Mundial de Alimentos justamente en los últimos meses se hizo como la transferencia de este programa a la Federación Internacional de la Cruz Roja y yo estoy o estuve durante estos últimos 6 meses supervisando y como dirigiendo el desarrollo de una de las plataformas que valida, digamos, la data para la realización de las transferencias a estos beneficiarios de este programa, que es súper grande, es de 1.8 millones de personas. Es un trabajo más técnico, o sea, de sistemas de soporte de todo eso y en este contexto, pues obviamente, pues, como esta nueva organización tomó las riendas del programa, era garantizar que a nivel de sistemas no hubiera ninguna disrupción en el servicio y también transferir un poco el conocimiento. Entonces eso estaba haciendo acá como una consultoría y ahora me quedo unos meses adicionales para trabajar en otros programas que son un poco más pequeños, que tienen que ver con más que todo educación para que las personas se incorporen a la vida laboral. O sea, obviamente habrán algunos que están tratando de capacitarse y todo, entonces hay algunos programas, bueno, trabajo en la parte de desarrollo de sistemas que van a soportar esta clase de cosas con apps, websites y esto. O sea, hay un pequeño equipito aquí que me apoya, entonces lidero ese equipo y el plan es quedarme un par de meses más y no sé si voy a poder regresar dentro de 3 meses por la situación. Ajá. Yo esperaría que sí, pero la verdad es que hay que ver cómo se desarrolla y cómo las cosas siguen. Así que eso es, ¿Y digamos, ahorita mi seguís trabajo. trabajando o estás en pausa por todo esto de la situación esta? Pues fíjate que al menos nosotros a nivel de trabajo no hemos parado. Lo que se ha hecho es que estamos trabajando desde casa. Para nosotros los que estamos más en el tema de desarrollo de sistemas no ha sido tan complicado porque esencialmente toda la dinámica es de trabajo remoto, pues. O sea, Ujú. nosotros trabajamos en nuestras computadoras, hacemos testing, desarrollamos cosas nuevas, lo subimos a un servidor. La única diferencia para nosotros ha sido que hoy estamos trabajando desde casa en lugar de estar trabajando en una oficina. Ujú. Pero a nivel de desarrollo, nosotros no hemos parado. Es más, ha sido incluso un poco más de trabajo porque eh, muchos de estos programas nuevos a los que estamos apoyando en el desarrollo de herramientas eran presenciales y debido a esta transición forzada por las medidas de aislamiento social, se están realizando ahora de forma remota. Entonces es como ahora estamos tratando de buscar todas las herramientas que puedan servir a esta gente para sus clases, para asistencia, Ujú. y aplicaciones también de soporte y apoyo a los participantes. Pues. Entonces, sí, yo te diría que al menos mi trabajo no ha variado, hay más trabajo, pero sí creo que es fácil comprender que no es la situación para todos. Creo que los que trabajamos en sistemas hemos sido los menos afectados
del trabajo remoto y del cambio de la dinámica, pero sí es un contexto bien particular el de nosotros. Sí, me imagino. Mira, pero también estás metido en otros proyectos aquí en El Salvador, ¿no? O sea, en tu día a día normal, porque tú no vivís en Turquía, ¿verdad? Tú vivís acá. Sí, en efecto. Como te decía, yo estoy más que todo de forma temporal acá. Se ha extendido por temas circunstanciales, más que Pues sí. por otra cosa, pero la verdad es que igual. En El Salvador tenemos el Hackerspace, que lo tuvimos que cerrar porque al ser un laboratorio abierto por las medidas de restricción social, de contacto social, se tuvo que cerrar temporalmente. Ha sido un poco complicado porque estábamos a punto de movernos a otro local un poco más grande y se ha tenido que posponer. No sabemos cuánto, posiblemente durante el mayor tiempo que duren las medidas de aislamiento social. Ya teníamos todo listo para movernos y justo esa semana dijeron que iban a poner las medidas de cuarentena, entonces tuvimos que hablar con el arrendatario donde estábamos para que nos permitiera estar un mes más. Eh, Perdón, dependiendo de cómo se desarrolle la situación, posiblemente nos toque pedir otro. Afortunadamente, el arrendador del nuevo espacio nos ha dicho que realmente le interesa que nos movamos, así que dice que no hay problema, que nos puede esperar el tiempo que sea necesario por la situación de emergencia, así que digamos que eso nos mantiene un poco tranquilos. Parte del equipo está trabajando desde su casa. La ventaja es que también los proyectos privados que tenemos del Hackerspace se manejan como outsourcing. Entonces, literalmente uno de los compañeros que está ahí solo agarró las cosas que iba a necesitar y está trabajando desde su casa, pero sí nos ha detenido mucho en los proyectos que son más de impacto social. Ahí estamos tratando de hacer videos en YouTube cuando podemos para que también la gente vea que a través de los medios virtuales también podemos seguir educando, que pienso que no se tiene que detener. Y en el tiempo libre que me queda de todo eso, también estamos apoyando otras iniciativas. Esta iniciativa que recién se inició hace 2 semanas exactamente, bueno, 2 semanas y un día, que es del Salvador Conectado, que es un grupo de voluntarios que están trabajando un poco en el desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan servir para afrontar el tema de coronavirus u otros temas que impacten a poblaciones vulnerables en el futuro, pero más desde una perspectiva multidisciplinaria. Es decir, hay un equipo de desarrolladores, pero la idea es que si hay alguien que no sea del área técnica, que tenga una idea, también puede llegar a ese grupo para proponer y buscar apoyo o si quiere hacer una prueba de concepto. Entonces, Por son como ejemplo, las... ¿qué tipo de cosas? Fíjate que ahorita se están trabajando, hay varias iniciativas, hay un grupo de abogados y reporteros que están viendo cómo hacen una especie de herramienta o portal que les sirva a la gente como guía para identificar qué noticias son verdaderas o cuáles son falsas. Es un poco manual. Bueno, hasta donde he visto el prototipo que están planteando es como medio manual, medio automatizado, eh, para hacer una valoración de cosas súper sencillas. Por ejemplo, si la noticia tiene fuentes, si hay un reportero que está firmando la nota, si la noticia se puede contrastar con otros medios, y te da como una valoración. Sí, Básicamente es como identificar fake news. cabal, es como identificar fake Muy news bien. y te valora como la noticia para decirte, mira, eso está. Hay otro equipo que está trabajando en una herramienta para reducir colas de espera, que la idea es que cualquier comercio pueda registrarse y va a tener un servicio de cola gratuita para avisarle a sus clientes, miren, vénganse a tal hora para que no le toque esperar. Obviamente siempre con la idea de reducir el contacto social. Hay otra propuesta que está trabajando más que todo el lado de hardware, impresión 3D, que lo que están haciendo, creo que se van a enfocar en la fabricación
de viseras con esta, como escudo, como Sí, sí, shield, sí. les dicen, como estos escudos de cara, pero Ajá, para vendedores, que lo puedes como enganchar en la visera de una gorra o algo así, para que ajá. puedas estar en la venta Ujú. con este shield y reducir el contagio en ambas vías, de los clientes y Sí. también del vendedor que al hablar y todo puede contaminar si estuviera infectado. Eh, ¿Cuál era el otro proyecto? Y el otro proyecto todavía está como que concretizándose, que tiene que ver, bueno, esos son como los del primer cohorte. El otro proyecto está tratando de ver ideas que tengan conectividad, pero todavía no hay como que nada claro. Y Ujú. entraron tres nuevas ideas, tres nuevas propuestas la semana pasada. Una tiene que ver con el rastreo de casos de coronavirus. La otra tiene que ver con una especie de tienda un mecanismo para que los pequeños negocios puedan ofrecer sus productos en línea. Es como un sistema de mercado en línea, pero que Ujú. se puede usar localmente y que no sea difícil de usar. Y el otro se me ha olvidado, pero, o sea, son ideas que no necesariamente han venido de la parte técnica, sino que es gente que ha tenido como una propuesta y el Ujú. equipo de Ujú. desarrolladores que está ahí de forma voluntaria le ha llamado la atención y las están apoyando para desarrollarse. Pues. Súper Entonces, bien, súper bien. esa es como la lógica de la Ujú. comunidad del Salvador Conectada. Ok. Bueno, tal vez al final, antes de que terminemos, nos das información de cómo las personas podrían participar, cualquiera que esté interesado, que tal vez esté viendo este video. ¿Verdad? Sí, justamente es bien fácil, es una página, ahí te voy a pasar el link para que tal vez lo Lo pongo en compartís. la descripción, sí. Ajá, lo pones en la descripción. Hay un formulario que se tiene que llenar, que esencialmente es para que le contes a la comunidad un poco más de quién sos, qué es lo que te interesa apoyar, tus habilidades. Con esto, Ujú. pues ya te puedes incorporar. Está abierta a todo el que quiera participar, esencialmente. Así Súper que bien. eso es lo que estamos ahorita en este Ujú. contexto que nos ha cambiado la vida a Claro, todos, sí. ¿no? Pero tú has hecho otras cosas también en el pasado. Recuerdo que también en tiempos de elecciones has promovido otros tipos de actividades eh, como a nivel, en una forma muy democrática, llamémoslo así, ¿no? Democrática Sí, tecnológicamente hablando, pues que mucha gente contribuye. sí, fíjate que la verdad es que estas iniciativas nacen más bien de la comunidad de desarrolladores. Yo soy parte de varias comunidades de desarrolladores. Ujú. Entonces, con el tema de las votaciones, ya en dos elecciones hemos utilizado una plataforma para el tema de verificar que los votos de forma independiente por la población general, porque tú sabes que el proceso de conteo es casi que tenés que estar en un partido para que te manden una mesa y que estés ahí contando. Entonces, Ujú. como comunidad se han desarrollado ya antes iniciativas de conteo con crowdsourcing para que la Ujú. gente pueda participar del proceso de conteo a través de su computadora. Entonces, cierto, estas iniciativas no es la primera de la que participo, pero son iniciativas comunitarias, pues es Ok. un grupito de developers que les gusta pensar en propuestas, las echan a andar y luego son utilizadas por la gente. Ujú. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, Mario, mira, entremos en materia, si querés. ¿Por qué no nos contás un poquito de lo que tú has visto? Tú estuviste en Turquía para cuando todo esto empezó, en Turquía al menos, ¿verdad? Sí, Porque ya sí. había comenzado, te fuiste en enero, si no me recuerdo. Yo llegué aquí a Turquía en octubre, de ahí regresé a El Salvador en diciembre y regresé aquí a Turquía en enero. En enero, Entonces correcto. todavía no había nada porque Turquía también fue de los últimos países que reportó contagios. Ujú. Así que diría yo que más o menos han comenzado como a monitorear y a reportar casos en las últimas 3, 4 semanas. Eh, Más o menos al mismo tiempo que comenzó El Salvador también, así que más o menos anda lo mismo. Solo que
Turquía es enorme, pues. O sea, estás, si mal no recuerdo, ya ni me acuerdo cuántos millones de habitantes son, pero sí es una población enorme. Hasta ahorita el tema de cuarentena había sido voluntaria, pero este fin de semana ya implementaron una cuarentena obligatoria en las urbes, porque las urbes, en las zonas urbanas, okay, ajá. porque el 70% de la población vive en ciudades. 82 millones de personas, dice acá en Google. Sí. Entonces, 82 millones y creo que el 75% o algo así estaba leyendo vive en las ciudades. Entonces, son como 60 millones de personas, algo así, que están ahorita en cuarentena obligatoria. Las medidas aquí comenzaron, como te digo, hace 2 semanas, solo que fue bastante gradual. Primero, se limitó el acceso a espacios públicos, tipo cines, cafeterías, restaurantes. De ahí comenzaron a pedir que se cerraran los... ¿Más o menos hace cuánto empezaron a poner estas pruebas, estas medidas? Fíjate que ya ha pasado tanto tiempo encerrado que ya perdí la cuenta. 3 semanas. 3 semanas, porque sí, de la oficina comenzamos un poquito antes a trabajar desde casa. Pero sí, como 3 semanas se comenzaron a poner esas medidas y se han ido como que incrementando con el tiempo hasta ahora, este fin de semana, que por primera vez han puesto como esta cuarentena obligatoria para todo el mundo. Y ahorita solo algunos tenían servicios... bien pocos casos en ese momento. Sí, pero hasta donde he visto las estadísticas, sigue siendo de los países que la enfermedad está teniendo menor índice de letalidad y también es de los que han hecho, pero una cantidad enorme de pruebas. Creo que andaban por las 275,000 pruebas la última vez que revisé la información. Acumuladas. Acumuladas, pruebas, y personas infectadas como 40 y ficha mil. O sea, a pesar, tal vez puedes ver ahí la data más 48,000. 48,000, cabal. Entonces, un poquito arriba. Esencialmente, pero aún así, el número de fallecimientos por la enfermedad andaba por los 900, que es como el 2% del total de los que están infectados, así que cuando lo comparas con otras... bueno, pues ya subieron un poco, pero siempre anda por el 2-3%, que es lo que los países que están, digamos, menos en el rango normal de afectación, más o menos por ahí anda, y digamos que hay hasta ahorita han como que hecho todas estas medidas de forma un poco gradual. Así que sí, así ha sido. Yo tengo, digamos, la ventaja acá de que al menos del trabajo no hemos tenido ninguna interrupción. Las medidas para ir a los supermercados es como las que tienen allá, de que hay que ir con mascarilla. ¿Es obligatoria la mascarilla ya? Fíjate que hasta el fin de pasado no era obligatorio. Este fin decía, si salís a la calle tenés que andar mascarillas, pero la ventaja es que hay una asociación de farmacéuticos y están proveyendo, creo que si vos vas a una farmacia y pedís, te dan hasta 5 mascarillas por semana. Entonces, y no te las cobran, es gratuito. Entonces... ¿De qué tipo? Son de las quirúrgicas normales, pero es más para reducir la transmisión comunitaria. Entonces, por lo mismo, pero también hay que tomar en consideración de que Turquía es un país de renta media alta, está bastante industrializado, tienen un montón de industrias. Estas mascarillas, muchas son fabricadas aquí mismo, entonces tienen esa ventaja. Pues, tienen esa capacidad productiva. Tienen esa capacidad de producción que nosotros allá en El Salvador no tenemos, pues, o sea, si quisiéramos fabricar, o sea, aquí, dependemos de otros países para proveer. Dependemos de otros países, cabal, para hacer esos insumos. Sí, lo difícil ahorita es que los demás países también están
Así es. buscando obtener mascarillas para ellos, ¿verdad? Entonces, para Así alguien que es. no produce, es más difícil porque tiene que competir con otros países que lo están produciendo, si lo producen tal vez para ellos mismos, y si Así exportan es. algo, hay Así una es. N cantidad de países queriendo comprárselo. Queriendo comprar. Entonces, aquí no sé, no recuerdo bien cómo está el tema de la limitación, pero creo que incluso aquí han limitado la exportación de equipo médico por lo mismo, pues, porque están Ujú. como enfocándose en suplir la demanda local con la industria que tienen más que en la exportación por lo mismo. Creo que ahorita solo China está ¿cómo se le llaman? Con exceso de producción de equipo médico y creo que casi todo el mundo está comprando en China por lo mismo, Ujú. porque ahorita que ellos ya lograron controlar la situación y como Ujú. son los productores más grandes de todo esencialmente, Claro, creo que es... y también que el virus en China estuvo bien focalizado en una, ¿qué sería? Sí, ¿Provincia o cómo se llamaría? ¿Departamento? sí, yo tengo una amiga que vive en China y más o menos no, Sí, la conozco también. De hecho, yo te iba a preguntar ella, si tal vez la convencíamos de hablar con ella. escribile a ver si se anima. He estado hablando con ella. De hecho, en un Ya, principio ella fue la que me recomendó las mascarillas N95, la que me explicó eso, pues, ¿verdad? cabal, cabal. En ese momento no tenía ni idea. Preguntale, porque ahí ha estado subiendo videos incluso Ella está en de Beijing, cómo ¿verdad? estaba la situación. Sí, está en Beijing. Ujú, Entonces ha estado subiendo videos de la situación, de cómo ha estado, de cómo les toca. Solo que ujú, obviamente los chinos han manejado la situación de manera completamente diferente. Pues, o sea, claro. solo el tema de rastreo a detalle de todos los lugares, de la gente que visita, que se tienen que registrar para entrar y salir de los edificios, que tienen Ujú, apps para todos a dónde van. Entonces, otro manejo completamente diferente de la situación ujú. a cómo se ha manejado en los países de Sí, que yo no sé Occidente, pues. si es bueno o es malo. Tal vez sea bueno por el lado de la contención de un virus como este, pero no sé, a mí me da un poco de miedo ese tipo de cosas así en otros países, pues, Sí, o sea. sí, es complicado. La verdad es que es de esas cosas que son difíciles porque hay un tema enorme de derechos, de privacidad, Ujú, de chivo. O sea, sí es útil, pero ¿quién te garantiza de que la información realmente después no sea utilizada para otra cosa? Que creo que es la exacto, preocupación más grande que todo el mundo tiene con esta clase de sistemas. claro. Incluso Ujú. hace poco salió Google Y Microsoft. no, Apple No, creo que fue. Apple fue. Ajá. Ajá, que van a incorporar el tema de rastreo en sus aplicaciones y todo el mundo Sí. está como que, Alguien sí, pero sí, me mandó esa noticia a WhatsApp y solo me pone, ha comenzado. cabal. Entonces, pues sí, el tema es que vaya, si lo incorporan, por ejemplo, esa funcionalidad como parte del sistema operativo del teléfono, ya no tenés forma de eliminarlo o decir Ujú, yo no quiero que rastreen mi data o de pronto decir, miren, yo no quiero que mi data sea manejada de X o Y manera. Entonces, ujú, es complicado, la verdad es que es complicado. Yo en lo personal siento que sí es necesario seguir las medidas de contención porque hasta que no haya una vacuna, no sabes, pues, o ujú. sea, uno que ya no está tan joven, o sea, no es que esté viejo, pero pues ya no es alguien que tiene Sí, ya 15 años. no somos adolescentes. Ajá. Vos no sabes si tenés alguna enfermedad crónica que no te han detectado o algo por Claro. el estilo, o si de pronto la gente que cuida a personas mayores que están con el grupo de riesgo, incluso a vos te puede dar como una gripe X que no te va a pasar nada, pero las personas que están alrededor tuyo, entonces yo pienso que hasta que no hay una vacuna, las medidas van a seguir, pues, Ujú, pero yo en lo personal siento que la mejor forma es educar más que imponer, porque el tema es que la imposición a nivel personal para mí solo funciona en el momento, pero la educación tiene como que un efecto a más de largo plazo y no ajá. recuerdo si fue ¿Tú te Países referís Bajos. como, estás hablando de a largo plazo? A largo plazo, en general, Claro. sí, porque el tema es que si la gente entiende el por qué, cuáles son los riesgos a los que se expone, quién puede realmente salir expuesto, Ujú, es más fácil que acaten ujú, una medida que es dura para mucha gente, pues,
y hay un manejo que han hecho, por ejemplo, no recuerdo si es Países Bajos u otro país, que han tratado de limitar, pero un poco analizando los datos, haciendo estimaciones de cuánta gente puede estar posiblemente afectada, dando indicaciones claras a la gente. Entonces, hay como que varias formas de atacar el problema, pues. Entonces, no sé si es Suecia o Países Bajos, pero alguno de estos países nórdicos. Porque Suecia ha tomado acciones bastante laxas con este tema. Ya. Es el país que ha sido como que ha apelado bastante a la conciencia de la comunidad, claro. ¿Verdad? Claro, pero igual tiene que ver con un tema de educación, pues, y cómo llegas a la gente, pues. El problema es en países como el nuestro, que primero cómo hacer llegar el mensaje a toda la gente. Claro, que todo el mundo lo entienda. Que todo el mundo lo entienda. Más allá del mecanismo que uses, cómo logras que realmente lo entiendan. Es como, mire, puede que para usted sea una gripe, pero para su mamá, su papá, su abuelo... Puede ser una condena de muerte. Puede ser una condena de muerte. Entonces, usted no quiere perder a su familia, pues. Entonces, ¿cómo realmente hacer llegar este mensaje a poblaciones que tienen poco acceso a medios? Y también que es complicado porque, de nuevo, los países que están un poco más desarrollados pueden darse la ventaja de decir, miren, vamos a estar en casa, hay redes de protección social grandes que pueden cubrir a las poblaciones, podemos poner dinero para las empresas, pero nuestros países que no tienen tantos recursos, pedirle a la gente que esté en su casa un mes, donde hay mucha gente que vive de lo que gana al día, entonces es difícil. La verdad es que no creo que haya una sola medida que sea efectiva en todos lados y que es un poco de lo que está pasando, que nadie sabe exactamente cuál sea la mejor forma de reaccionar. Se toman medidas que parecen buenas, pero que terminan siendo malas si no se tratan con cuidado, o lo contrario, hay cosas que no parecen tan buenas, pero funcionan en ciertos contextos. Entonces, sí, es una cosa complicada la que está pasando y creo que nadie estaba preparado para ningún país. Esto, pues. O sea, casi que se ha demostrado casi que ningún país estaba 100% preparado para esto. Hay unos que han hecho un mejor trabajo que otros, principalmente quizás aquellos que ya han tenido situaciones similares en el pasado, entonces ya tenían protocolos para este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Taiwán, por ejemplo, o incluso Hong Kong, parece que no les fue tan mal. Creo que en Corea también sí. Exacto. También que la cultura, yo creo que ahí sí tiene que ver un poco la cultura, porque totalmente de acuerdo. Los países asiáticos tienen esto de esta mentalidad muy colectiva. Tú estuviste en Japón, ¿verdad? Yo estuve en Japón. Hasta te tomaste fotos con el que es emperador, ¿verdad? No es el emperador, es uno de los hijos del antiguo emperador. Ajá. Pero sí, los asiáticos en general tienen mucha esta mentalidad del colectivo, ¿no? De las acciones, de que hay acciones que porque benefician al colectivo las siguen sin preguntar ni siquiera. Eso los mete en otra clase de problemas porque es hasta gracioso de que a veces son sociedades tan jerárquicas que la gente a los problemas no siempre se identifican rápido, porque como hay tantas jerarquías, entonces, pero al mismo tiempo la mentalidad esta más colectiva creo que les beneficia un poco a la mentalidad más individualista que caracteriza más las culturas más occidentales. Entonces, creo que eso también les ayuda, pues, o sea, en Japón, solo para evitar contagios de la influencia estacional, todo el mundo usa máscaras, pues. De ley, pues, o sea, en tiempo de influenza, todo el mundo va a saber con máscaras. Y fue de las primeras cosas que nos dijeron, miren, si ven a la gente con máscaras, no se asusten, no es que tengamos una epidemia, es que la gente lo hace porque es la forma que como colectivo se protege para evitar contagiar a los demás. Entonces... O sea, de por sí ya lo hacían para evitar contagiar a otros. Así es. Entonces, a ese es el punto que voy, pues que también hay un factor cultural que claro. Sí, porque va bien en línea con lo que he estado hablando con otras personas en estos días. El tema de
de mi autoconciencia, o mi conciencia, qué tan consciente soy del impacto que tengo yo hacia otras personas, ¿verdad? Que, digamos, en un inicio estoy seguro que la mayoría de nosotros ocupábamos la mascarilla para protegernos nosotros. Pero el tema es proteger a los demás. O sea, aquí el juego está en la actitud tiene que ser, no necesariamente me protejo a mí mismo, sino que protejo a otros. Así es. Y eso me obliga como a tomar otras acciones con otra conciencia. Así es, así es. Entonces, sí, de nuevo, creo que aquí es bien difícil, de nuevo, decir qué es lo mejor, qué es lo peor, depende de cada contexto. Pero sí creo que al menos los países asiáticos tienen esta ventaja que nosotros más bien deberíamos de aprender un poco, de que a veces también, o sea, de las mismas decisiones individuales que tomamos tienen que ser pensando en el beneficio del colectivo, pues, de que no lo hacemos solo para nosotros evitar salir afectados, sino que también nuestras acciones contribuyen a que los que están alrededor de nosotros no sean afectados, en este caso por una pandemia o en general por cualquier problema claro. que enfrente la sociedad. Esto aplica a cualquier cosa en la vida, tú, o sea, porque por ahí escuchaba yo a un filósofo que hablaba de que, bueno, él es psicólogo realmente, que las decisiones que debemos tomar son como en diferentes niveles, se podría llamar tal vez. O sea, las decisiones, una decisión debe tomarse para qué es lo que me ayuda a mí o me beneficia a mí hoy, pero también me va a beneficiar mañana, y ya estamos en dos planos. Claro. Pero también, ok, ¿y qué me beneficia a mí hoy? Que beneficia a otros hoy y que los beneficia mañana, ¿verdad? O sea, empezamos a entrar como en un montón de permutaciones para tomar una decisión que al final a veces cuando ya uno las piensa, porque eso implica que tenés que pensar en lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces, al tomar la decisión ya no es la decisión que tal vez intuitivamente hubieras tomado de primera instancia. Claro, claro. Sí, y yo creo que justamente esa, y yo tal vez es la única cosa que pienso que tal vez no se ha manejado bien en muchos lugares, es el tema de dejarnos ir por el tema del miedo, por el temor, y no tomar más bien hacer ese ejercicio racional de entender todos los factores, de evaluar cuáles son los efectos o las consecuencias de las decisiones que tomen y en base a eso tomar la decisión mejor basada en el contexto. Entonces, y el problema es que yo en lo personal pienso que a nivel de medios tampoco han ayudado demasiado, pues, porque se muestra mucho la imagen de los peores casos, de que todo el mundo se está muriendo, de las situaciones trágicas que han pasado en lugares como Italia, en algunas partes de España, que hoy ya se está normalizando, incluso en Estados Unidos, que creo que también se ha llevado la peor parte, creo que ahorita son los que tienen más infectados, sí. pero... parece que acaban de anunciar que van en estado de emergencia en todos los estados de Estados Unidos. Pues sí, pero muy poco se habla de cuáles han sido las buenas prácticas de los países que realmente han tomado decisiones que han beneficiado y que han tenido resultados positivos. Entonces, creo que eso tampoco no ayuda a que la gente de a pie, a la gente que ve las noticias, que se informa, realmente tenga una conciencia de cuál es la situación y pueda tomar decisiones más racionales, ¿no? Entonces, si te bombardean de que es lo peor, de que todo el mundo se va a morir, de que nadie haya que hacer, que los hospitales están inundados, entonces obviamente la reacción como humanos es el temor, es la desesperación y pues la angustia, la desesperación, la desesperanza nunca son buenos consejeros, pues y terminan exacerbando estas actitudes que pueden parecer beneficiosas para el individuo, pero que pueden ser dañinas para la sociedad. Entonces, yo creo que ahí sí hay mucho que se puede mejorar y de nuevo, yo creo que
lo que más ayuda a reducir el miedo es el conocimiento, pues, porque si sabes a qué te enfrentas, ya sabes qué esperar. Sí, sí, de hecho, Ya no es una sorpresa. mira, tengo mis comentarios con respecto a lo que tú me estás diciendo, pero con respecto a lo que acabas de decir, eh, creo que tienes razón en el sentido de que, al menos en temas de salud y seguridad ocupacional, de hecho, esto me lo enseñó alguien que es experto en ese tema, que lo tuvimos también en el canal, que es el doctor Paul Vela. Él me decía que el caos lo crea el no saber qué hacer, básicamente conocimiento, ¿verdad? Entonces me decía, por eso es importante que se hagan simulacros en las empresas o en donde sea que estemos hablando, para que cuando suceda algún tipo de siniestro, incendio, terremoto, lo que sea, la gente conozca las rutas de evacuación, ya las tenga grabadas en la mente, no solamente por ver el mapita que ponen por todos lados, sino que porque ya lo caminaron, ya lo vieron, saben que hay una puerta de emergencia y saben que ahí es la ruta de emergencia. Entonces, ayuda a que en el momento reacciones en una forma ordenada y no en una forma, desordenada, pues, porque no reaccionas con tanto temor o con una reacción tan emocional, pues, ¿verdad? Salgo corriendo. Así es, así es. Ahora, con respecto a lo otro, porque justamente el tema es que para que eso funcione, implica que tú tienes que tomarte el tiempo antes de que algo suceda. Claro. Para que puedas hacer esos simulacros e implantar esa educación en la gente que está en ese lugar, ¿verdad? Lo mismo en la sociedad. Entonces, como estábamos hablando antes, tal vez, o sea, la lección que saque de acá es ¿cómo transmitir un mensaje tan complejo a tanta gente con tantos niveles de conocimiento, tantos niveles de educación, coeficientes intelectuales de diferentes grados, diferentes profesiones, estructuras mentales, qué sé yo? Tenés que simplificarlo al máximo. Es la única manera, simplificarlo al máximo, ¿verdad? Y a menos que tú te hayas tomado el tiempo como sociedad, que cuando estamos hablando de tomarse el tiempo como sociedad, ya estamos hablando de periodos de, no sé, mínimo 15, 20 años, ¿verdad? Claro. Que estar trabajando en esto, para que el momento de que pase algo así, tú transmitís un mensaje, así como está pasando en ciertos países de Europa, que una sugerencia es suficiente para que la gente no lo haga. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, y yo creo que ahí el tema de comunicación es clave. Y de nuevo, yo siento que hacer mensajes simples es la cosa más difícil del mundo, ¿no? Porque tenés que tener a alguien que sea muy experto en el tema, que realmente conozca de lo que está hablando, pero también necesitas a alguien que pueda traducir ese mensaje a un lenguaje que la gente pueda comprender y pueda entender. Posiblemente no sea un mensaje, sino una estrategia completa de cómo comunicar eso, dependiendo de a quién va dirigido, cómo se habla. O sea, yo no soy experto en el tema comunicacional, pero la misma lógica te dice que la forma en que se habla, se expresa, en que se comparten las noticias, en particular por las autoridades, tiene un impacto, ¿no? En cómo la gente reacciona. Claro, y obviamente el tema comunicacional ahí es clave para lograrlo, pues, pero sí es complicado. Yo, la verdad es que ojalá que de esta crisis salga... o sea, algo tenemos que aprender. Yo creo que ha quedado claro muchas cosas. Primero, el tema de que los sistemas de salud no estaban preparados. O sea, yo creo que ningún país puede decir, sí, nosotros tenemos todo bajo control. Creo que hubieron varias voces de alarma y leí unas noticias de que por ejemplo, Bill Gates, que no es santo de mi devoción, pero por otros temas, pero justamente mucho de su dinero lo está usando para invertirlo en temas
de combate a enfermedades y esta clase de cosas, ¿no? Entonces, y una de las cosas que ha venido diciendo desde hace ratos es, miren, si ocurre una enfermedad, si ocurre una pandemia, no estamos preparados y así pasó. Entonces, yo creo que también debería de servir como para replantear prioridades, pues hay cosas o sea, literalmente después de la enfermedad va a venir la economía, pues porque se van a cerrar muchas empresas, va a haber un impacto económico grande, entonces no hay certeza de qué tan grande va a ser, pero estaba leyendo estas gráficas de desempleo de Estados Unidos, que es algo increíble. Sí, es Nunca había impresionante. superado, nunca había superado, creo que el 1% de cambio, y hoy ya llevaba como 4 o 5%, que eran como no sé cuántos millones de reportes de gente que decía que estaba desempleada. Entonces, y ya muchos economistas apuntan a que esta va a ser la próxima recesión, que ya la estaban esperando por varias razones, Y pero por otras razones, ajá. y por otras razones, pero esto ha venido como que a acelerarlo. Entonces, habrá que ver cómo se recupera la economía después de esto y igual, estaba leyendo en otro lado que el tema del desarrollo de una vacuna podría tardar hasta un año, que igual sería tiempo récord, Un año pero sería más rápido, porque yo lo que he leído es que al menos 18 meses. Bueno, pero no sé a partir sí. de cuándo, vean. Pero es que creo que cuenta desde el más o menos inicio del año que ya estaban trabajando Ujú. muchos en el tema del desarrollo de una vacuna y creo que la OMS también estaba como que acelerando el tema de pruebas, porque como hay tanta gente infectada, también pueden conseguir más voluntarios para pruebas, irónicamente. Entonces, ¿Cómo así más eso, voluntarios para pruebas? ¿Para que les hagan las pruebas o cómo? lo que pasa es que el tema de desarrollo de vacunas, vos sabes que siempre es complicado porque tenés que probarla con las personas en Ajá. algún... Entonces, como es algo tan grande, entonces hay mucha gente queriendo probar o unirse a estas pruebas, que normalmente también son voluntarias. Ujú. Entonces, eso podría acelerar un poco el desarrollo, pero igual es un proceso y no va a Entiendo. ser rápido. Claro. Y el tema es que las medidas de distanciamiento social van a tener que continuar, aunque sea de forma parcial, hasta que se desarrolle una vacuna. Pues alguien decía que posiblemente lo que vaya a tocar hacer es intercalar periodos de aislamiento con periodos de economía normal Correcto. Eso para es lo ir que yo he leído. De hecho, frenando. salió un artículo del Imperial College of London. Ayer estoy hablando de esto también en el otro video que subí con José Martínez, que está en Nueva York. Le comentaba de que en ese artículo justamente lo que describen es diferentes métodos de contención y cuál es la combinación que mejores resultados da. Y la respuesta al final es una combinación, pero en periodos intermitentes, Uh -huh, uh ¿verdad? -huh. Sí, no, y justamente, y así va a tocar. O sea, hasta que literalmente no hay una vacuna que te puedas inyectar para que todo el mundo pueda tener inmunidad de grupo, Uh -huh. va a ser bien difícil porque el riesgo de nuevo más grande de la enfermedad, y creo que es algo que lo vienen hablando desde el principio, es el tema de la saturación del sistema de salud. Uh -huh. Porque pues, o sea, se consumen recursos, gente tiene que estar hospitalizada, si te acabas las camas de cuidados intensivos, es más probable que la gente muera porque no va a tener atención, entonces eso es lo peligroso, pues, entonces sí, yo creo que va a tocar prepararse, repensar incluso los modelos de negocio. Los gobiernos posiblemente van a tener que pensar en una estrategia evitar que muchos negocios caigan. Uh -huh. Eh, la banca, no soy experto en temas de banca, pero también posiblemente van a tener que repensar el tema incluso de las deudas y todo, porque de todos modos no le van a poder cobrar a nadie si Pues están sí. en un periodo de recesión Uh -huh. generalizado. Entonces, eh,
Sí, yo creo que si bien el impacto principal es la enfermedad, el impacto que realmente va a requerir como el trabajo de todos es la parte económica, el parte de cómo se mantiene una sociedad funcionando que ya no tiene un mercado global como ha venido funcionando en las últimas décadas, sino que se obliga, digamos, a pasar por estos periodos en que solo algunos servicios son viables. Entonces, sí, va a ser una transformación bastante grande. Hay un artículo, creo que del MIT, del Technology Review, que igual habla de que posiblemente, igual con esto del trabajo remoto, muchas empresas lo van a decidir adoptar de forma permanente. Sí, cabal, me imagino que ahorita, o sea, muchas empresas van a decir, bueno, no funcionó, ¿para qué estoy pagando un local? Quédense solo Cabal, ahí. cabal. Entonces, va a pasar, o sea, Sí, ahí donde lo único que quizás con eso es cómo se va a regular, ¿verdad? Porque ya cuando la gente está trabajando en su casa, implica que la gente está gastando energía eléctrica de su casa, internet de su hogar, eh, qué sé yo, pues, o sea, ya no, o sea, realmente muchas de las cosas que normalmente correrían por la empresa, que la empresa las pagaría, eh, ya no van a ser así, incluso con temas como tal vez un escritorio o una silla ergonómica, ¿verdad? Para que la persona sí, pueda trabajar sí, más sí. tiempo. Uh-huh. No, y yo creo que, bueno, no sé si te diste cuenta, me imagino que sí, que aprobaron la ley de teletrabajo, que me parece Sí, todavía como que un poquito hecha la carrera, correcto, pero sí. Sí, de hecho, digo eso justamente porque parece que ahí no se incluyeron este tipo de cosas así, o no sé, la verdad, porque yo no la leí, pero mi novia me estuvo comentando porque ella sí la estuvo leyendo. ya, ya. Pues yo medio la leía la carrera y sí, como que tiene la intención, pero que se queda corta en muchos detalles que no son muy claros. Pues más bien parece una ley de trabaja en su casa, pero igual va a estar trabajando 8 horas. Sí, ya, ¿va? Solo que en la Ajá, casa, horas nalga. horas nalga, como dicen. Ajá. Entonces, sí, son de las cosas que habrá que repensar. Como te digo, en, yo siento que en el área de desarrollo de tecnologías de información, como el 90% de nuestro trabajo es remoto, aunque tengamos que trabajar en una oficina, Uh-huh. no hemos sentido, digamos. Claro, fuera evidentemente alguien que esté trabajando en sistemas, quizás fuera raro que lo sienta raro. Así es, entonces, para nosotros no ha sido un shock tan grande como tal vez lo ha sido para otras industrias. O sea, nosotros literalmente, te lo puede decir cualquier informático de su trabajo, pues que nosotros literalmente, aunque no estemos en la oficina, si estamos a cargo de algún sistema o alguna plataforma, igual nos toca trabajar remoto. Por eso es que vas a ver a Uh-huh. todos los informáticos que tienen algún cargo importante con su computadora, porque Claro. en el Sí, momento que hay que hacer mira, algo, creo a que donde estés, cualquiera que tenga un amigo que trabaje en áreas de informática sabrá que te vas a la playa un domingo con ellos y ellos están con la computadora y solo ves como en la pantalla un Matrix y ellos están ahí pendientes de que están corriendo algún proceso, ¿verdad? Y ajá, van, ajá, ven y regresan a la piscina. cabal. Entonces, sí, yo de nuevo creo que el sector de IT es el que menos ha sentido el impacto. Pero yo creo también que otros sectores también tienen que repensar. Obviamente la parte de manufactura va a ser difícil que todo lo que tiene que ver con manufactura va a ser Sí. sumamente difícil que se haga de forma remota. Uh-huh. Pero al menos la parte administrativa, la parte de gestión, posiblemente sí tenga como espacio para el trabajo remoto más que la parte de cómo es que se llama, De de manufactura. servicios IT, perdón, de Ah, manufactura, cabal. ajá. Entonces, sí, es un montón de cosas que ahorita creo que todo el mundo está repensando.
tratando de imaginar cómo va a ser o tratando de pensar. A mí de nuevo tal vez lo que me preocupa, sobre todo trabajando mucho en la parte social, es fácil hablar de opciones cuando se tienen, eh, pero es más difícil pretender o empatizar con aquellos que no tienen opciones, pues con la gente que está en el mundo informal, que no tiene un trabajo fijo, que su trabajo es mayormente manual. ¿Qué opciones va a tener esta gente? ¿Qué opciones se le pueden generar o qué mecanismos pueden ofrecérseles para que se incorporen a un mercado o para que ofrezcan sus servicios de otra manera? Entonces, esa es la parte que creo que es bien importante, sobre todo de nuevo, para países como los nuestros que tienen tanta informalidad en la parte del comercio, que ¿cómo le haces llegar un subsidio a esta gente? Pues, ¿cómo le haces participar de un mecanismo de financiamiento para que la panadería siga funcionando, para que la costurera siga cosiendo, para que el fontanero que le llaman siga reparando lo que sea que tenga que reparar? Entonces, ¿cómo hacer que estos mecanismos no solo estén disponibles, sino que también sean accesibles para la gente? Que el tema de accesibilidad es otra cosa bien difícil, porque no es lo mismo tener una tecnología o un mecanismo y que la gente realmente pueda hacer uso de ese mecanismo. Entonces, muchas incógnitas. Creo que lo que no deberíamos de dejar es de pensar acerca Quiero de eso. entender bien el tema, lo de accesibilidad. Cuando decís que puede hacer uso, ¿te refería a que estén educados, que puedan hacerlo, que estén capacitados? O que, por ejemplo, si alguien tiene una discapacidad pueda seguir ocupándolo. Va en ambos sentidos. Lo que pasa es que cuando me refiero a accesibilidad, me refiero a una versión más como holística de lo que significa que alguien tenga acceso a una tecnología o a un mecanismo. Es decir, que esa persona no solo tenga la herramienta, el mecanismo, el protocolo, sino que pueda hacer uso de la misma de forma que realmente le pueda sacar provecho. Entonces, o lo que me gusta decir, que disponibilidad no es lo mismo que accesibilidad. Y lo puedes aplicar incluso al tema, de nuevo, de accesibilidad para personas que tienen alguna capacidad limitada, pero también lo puedes aplicar en general a temas de educación, de capacidades. Sí, claro, porque ahorita, por ejemplo, con esto que se está hablando de que vamos a pasar con esto, saber cuánto tiempo, los niños están en casa, no están en clases, ¿verdad? Tienen que seguir su educación de alguna manera. La respuesta más obvia para nosotros es clases en línea, pero el problema es que hay lugares en donde los niños no tienen una computadora, pues, o sea, entonces, ¿cómo les hace llegar la clase a ellos? Y fíjate que yo aquí es donde pienso que tal vez deberíamos de regresar un poco a lo básico. Yo no sé si recuerdas, yo apenas medio me acuerdo porque estaba muy pequeño, pero no sé si te acordás que antes, por ejemplo, el Canal 10 pasaba clases remotas en la tele. O en la radio habían programas también educativos que eran clases. Sí me acuerdo de los programas educativos, no recuerdo que fueran clases, pero sí me recuerdo el Canal 10. Pero... Discovery. Ajá, cabal. Entonces... Porque no tenía eso en aquel entonces. Cuando el Discovery todavía educaba en lugar de... Cabal. ¿Cómo era? Documentales de animales que no existen. Ajá. Entonces... y de extraterrestres. Entonces, yo creo que son mecanismos que ya existen, que pueden usarse para complementar. Obviamente no puedes reemplazar un profesor por la interacción, pero son medios que llegan a mucha gente y que... Fíjate que lo que tú estás diciendo realmente, yo creo que es práctico, es algo que se podría utilizar, o sea, porque te puedes imaginar, o sea, en esta situación, transmitirla
más para el sistema público, ¿verdad? Que Claro. todo debería ser, en teoría, igual, ¿verdad? Transmitir la clase por un canal de televisión a cierta hora. Obviamente, en ese caso habría que pedirle a los niños que cualquier pregunta la anoten o qué sé yo, y también a las familias que no se pongan a ver otra cosa en ese momento, porque tal vez solo tienen un televisor, pero Claro. hay más probabilidades de que tengan un televisor a que tengan una computadora. Y ya después las preguntas sí podrían ver cómo de otra manera se pueden trabajar por otro canal. Zoom. Claro, Ajá. claro. Entonces, de nuevo, o sea, yo, mi perspectiva, y creo que ya te la he compartido antes, es que debemos de conocer, o sea, no siempre la solución es la tecnología. O sea, primero hay que conocer bien el problema, conocer las diferentes opciones de tecnologías que hay, no necesariamente tiene que ser una sola tecnología. Y podemos como combinar dependiendo del contexto, dependiendo de la necesidad específica. Hay cosas de infraestructura que no van a pasar de un día para otro, pues, o sea, un operador puede decir, chivo, yo le voy a dar internet a todas las escuelas para todo el país, para que estudien remoto, pero la pregunta es, eso tiene un costo bien grande, pues, ¿quién va a absorber ese costo? ¿Va a ser el gobierno? ¿Va a ser responsabilidad social de la operadora? No creo, porque es demasiado dinero. Pero si hay otros canales que ya funcionan, que están disponibles, entonces se puede pensar en utilizarlos, puedes o combinarlo. Sí, ese es un buen punto, porque tal vez los canales que están actualmente no se están explotando al 100% y podrían aprovecharse más. Así es. Entonces, de nuevo, yo creo que a veces las soluciones simples son las mejores porque son las que requieren menos infraestructura, menos recursos, menos gente, digamos. Puchica, o sea, montar un curso en línea es difícil, o sea, porque la sincronía del modelo educativo impone ciertas restricciones que no tenés cuando un profesor está frente a frente con el educando, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que como tomar en consideración y ponderar si se puede complementar. O sea, yo no veo por qué no se puede utilizar un modelo mixto de cosas tan sencillas como, chivo, la clase se manda o sea, un programa de radio, un programa de TV, y como vos decís, de pronto puedes usar un celular X a un número que sea que no sea de paga para que los estudiantes puedan mandar sus respuestas, una cosa así, que es algo relativamente sencillo de montar, que es factible, que utiliza canales que ya existen, no requiere una inversión en infraestructura y que podría ser utilizado para que al menos los estudiantes no pierdan pues, el acceso a la educación. Obviamente no va a ser perfecto, pero... sí, pero te da tiempo también, o sea... Te da tiempo, cabal. Que el tiempo, como estamos aprendiendo con este tema del coronavirus, es importante porque te ayuda a prepararte para más adelante. Claro, o sea, tal vez ahorita no hay internet en todas las escuelas o no hay cobertura para un modelo educativo en todos lados, pero eso te va a dar al menos un poco de chance para hacer llegar algunos materiales, algunos conceptos, cosas que van a necesitar en lo que montas esa infraestructura que sí te va a dar como la potencia de interactividad, de seguimiento, de que la gente realmente... de que la gente o los estudiantes no pierdan, digamos, la línea educativa y que puedan seguir participando de la sociedad. Pues. O sea, yo creo que es posible, es más bien de pensar cómo, de proponer ideas al final y de ojalá que sí, las ideas sean adoptadas por organizaciones que las echen a andar. Pues. Es mi perspectiva. Okay. Uno como técnico solo puede dar su opinión, recomendar cosas y esperar que los tomadores de decisiones basados en esta información tomen las mejores elecciones, ¿no? Exacto. Bueno, mira, Mario, quizás yo sé que estás despierto desde las 4 de la mañana, me decís. Allá, ya deben de ser como las 10 de la noche allá, ¿no? Sí, 5 a las 10 más o menos. Ajá.
Entonces, si querés nada más para ir terminando en aras de que tenés que descansar, me imagino que mañana trabajás. Sí, mañana ya regreso al trabajo. Los fines tengo libre, pero sí, a día de semana ya toca la locura otra vez de... Sí. Mira, bueno, comparado tal vez no comparado, mami, ¿qué has visto tú en Turquía que tal vez podría valer la pena que se vea acá o que se considere acá o algo que tal vez ellos estén haciendo bien que nosotros podríamos mejorar Fíjate aquí que en El hace unos Salvador? días compartí un tweet. Mira, yo no me gustaría opinar demasiado respecto al tema por dos cosas. Primero, porque yo no hablo turco, entonces me pierdo mucho de los canales de comunicación oficiales, incluso de noticias, entonces no tengo como un parámetro de comparación claro. Y también que aquí la zona de la ciudad donde vivo es como que digas allá, tipo Altos del Escalón o cosas así, que casi no vive nadie, o sea, que no ves a nadie en la calle de por sí, entonces es bien difícil decir que la experiencia que yo he vivido aquí es reflejo de todo lo que pasa en Turquía. Lo que sí te digo que me pareció muy, muy, muy interesante y que lo puedes ver ahí en internet es como el equivalente del Ministerio de Salud acá ha preparado este portal informativo donde es más que todo material educativo que te explican qué es la enfermedad, cuáles son los números a los que puedes llamar, cuáles son las estrategias de prevención, todo el consolidado de todas las decisiones que han tomado en gobierno. Te puedes bajar los spots de TV, radio, En un solo como para lugar, todo en en un un solo solo lugar. lugar. Sí, pues aquí está un poco regado eso, ¿verdad? Sí, aquí allá está un poco regado y también que la página, a mí, te soy sincero, lo que me gustó de la página del Ministerio de Salud aquí en Turquía es que sí tiene información técnica detallada, que a huevo solo un médico te la va a poder entender, pero se enfocan como en poner al centro información básica que cualquier persona pueda entender. Y te dicen, ok, esta es la información básica para todo el mundo y aquí está la información técnica para médicos, para especialistas, para profesionales de salud. Y es, digamos, bastante sencillo y hasta puedes descargar pósters si tienes un negocio y quieres pegarlo afuera. Esa clase de cosas que son sencillas, que se pueden hacer, que tienen que ver con una estrategia de comunicación, que se podrían replicar fácilmente. Lo que he visto allá con el portal del Ministerio de Salud, que para comparar, es que lo primero que ves es la gráfica de todos los afectados, ¿va? Entonces, sí está bien que sepas, pero si solo ves como la gráfica y en segundo lugar está como la información de qué es la enfermedad, de qué se trata, quiénes están en riesgo, caes en esto del alarmismo, pues, porque de pronto estás dándole refrescar, aunque la página solo la actualizan una vez al día, pero en el afán de saber qué pasa, te enfocas como en los números, que si bien son importantes, hay cosas que son todavía más importantes y que son todas estas medidas. Entonces, yo pienso que tal vez lo que sí podríamos aprender es este enfoque en educar de qué es la enfermedad, de por qué es importante mantener estas medidas, y bajarle un poco al tema del alarmismo. Pues también, de nuevo, yo siento que decirle a la gente, miren, es que si no lo hacen, toda esta gente se va a morir. Es bien diferente, o que le digas a la gente, no, mira, es que este no está haciendo caso y por eso le vamos a meter preso y no sé qué. O sea, sí va a funcionar porque la gente por miedo lo va a hacer, pero de nuevo, a largo plazo, ¿qué va a pasar de aquí? Hemos estado hablando antes de que puede que nos toque pasar un año entre que Sí. cuarentena y comercio normal limitado, cuarentena y así, pues entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente ya esté como que estresada, cansada, no puede No, ir a cuando tengan hambre. trabajar, cuando tengan hambre? Entonces, pienso que no se puede mantener como que esto del mensaje alarmista siempre. Hay que parar, tranquilizar a la gente, decirles, miren, esto va a durar mucho tiempo, estas son las medidas, si no las sigue, quien va a ser afectado es la gente que usted quiere o usted mismo, si no lo sabe. Entonces,
Yo creo que eso sí urge cambiar esa estrategia porque es lo único que al final va a hacer comprender a la gente de que es un cambio casi que trascendental que tenemos que dar como sociedad en todos los aspectos para que realmente las cosas caminen. Si no, vamos a estar como en el tire y encoge de que chivo, la gente ya se dice, bueno, ya se acabó la cuarentena, ya no tengo que preocuparme, ya se bajaron los contagios y de nuevo para arriba otra vez la curva y otra vez encerrar a todo el mundo a la fuerza porque no hay otra forma. Entonces siento que sí, si algo podríamos aprender es a realmente educar a la Fíjate que gente. me gusta esta conversación porque creo que es justamente la razón por la cual he hecho este canal. Yo soy de la opinión que yo no le llamo miedo, sino que le llamo sentido de urgencia, pero sí estoy de acuerdo contigo en que esto, al igual que el cortisol, cuando tú estás en una situación de emergencia, es necesario por un rato, pero por mucho tiempo es Claro, dañino. claro. Entonces, sí creo, escuchando lo que tú estás diciendo, que tiene sentido, yo lo vería como que es necesario empezar a, como a meter educación o conocimiento a la población poco a poco, o bueno, no sé si poco a poco, pues, pero lo más que se pueda, o lo más pronto posible, porque no podemos estar tampoco en ese nivel de temor, llamémoslo así, como le quieran llamar, yo le llamo sentido de urgencia, Claro. por mucho tiempo. Eso sí no va a funcionar definitivamente. Más cuando la gente tiene hambre, pues tienen que trabajar, eventualmente van a tener que salir a conseguir algo de comer, o sea, a través del trabajo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la estrategia a corto plazo no va a funcionar a largo plazo. Claro, Eso sí, claro. estoy claro. Uh-huh. Ah, Bueno, perfecto. Mario, mira, ha sido un gustazo, te agradezco un montón por acceder también de la noche a la mañana. Creo Sí, que no, hombre, de lo que menos tranquilo. hablamos fue de Turquía, pero creo que fue una conversación bastante nutritiva. Claro, claro. Y cualquier otra oportunidad que querrás ahí hablar de cualquier tema que yo tenga algo de conocimiento, me No, pues avisas yo creo que, para mira, o sea, estar. yo de hecho, antes de comenzar el canal, ya te había contactado para que habláramos de esto, porque yo sé que has estado metido en un montón de cosas, desde correr en el jabalí, que fue más o menos cuando te conocí, Sí, que de hecho me acuerdo que te decía Mario Tres Ruedas, sí, este, eh, hasta todo lo que has venido trabajando durante el tiempo en temas de tecnología, con temas de el Internet de las cosas, no sé, o sea, siempre te he visto ocupado en algo que me parece interesante, así que estoy seguro que tienes muchas cosas ya que podemos hablar. Más adelante tal vez podemos hacer eh, otro video hablando de otros temas, cuando tal vez todo esto se vaya calmando, ¿verdad? claro, claro. Y ya también ahí te compartí en el chat Sí, el link ajá, para el registro de El Salvador Conectado, por si te ajá. querés meter o si lo querés compartir con alguien que esté interesado. No, Lo planeo poner en la descripción ok, ok, del video. Y la listo. otra cosa es, o sea, tú decís que para esto no es necesario ser alguien tecnológico, o sea, no tienes que haber No, estudiado sistemas no, para contribuir. en Que absoluto. La idea es yo que, vi que tú pusiste eso y hasta hicieron una llamada en algún momento o una conferencia y yo dije, ¿para qué me voy a meter si yo no soy nada que ver en eso? Pero me daba curiosidad. claro, y esa es la idea, pues, porque de nuevo, nosotros como tecnólogos conocemos las herramientas, sabemos cuáles son los alcances y limitantes de cada herramienta o tecnología particular, pero poco de la filosofía de este grupo es nutrirse a través de la perspectiva de otras personas, pues Ujú. que de pronto alguien de otra área viene y nos dice, miren, yo tengo esta idea, se puede hacer, y te decimos, sí, con estas tecnologías se podría implementar, o no, fíjate que esta tecnología tal vez no te funciona, pero esta es otra opción que podría funcionar. Entonces, yo creo que ahí es donde se nutre la discusión y se pueden tener como propuestas bien interesantes y es parte de lo que estamos tratando de lograr en esta iniciativa. O sea, hay hasta abogados metidos ahí, economistas,
Ujú. gente que trabaja, incluso hay un par de emprendedores pequeños que no saben nada de tecnología, pero dijeron, bueno, yo me voy a meter porque me interesa que si hay una solución que yo puedo utilizar, yo pueda, digamos, probarla y decirles, miren, esto a mí me sirve o esto no me funciona. Entonces, yo creo que ese es como Ujú. el meollo del asunto de tener como de nutrir ese grupo con perspectiva fuera del área tecnológica. Ujú, súper interesante. De haber sabido antes, me hubiera servido un montón cuando comenzamos nosotros un pequeño proyecto es como un marketplace para venta de arte. Eh, Ya, la idea era recolectar arte de diferentes artistas que ellos mismos la subieran para poderla vender afuera del país. Al final tuvimos que desistir con eso porque nos quedamos sin fondos. ya. Pero hubiera sido una gran ayuda. Igual, tal vez me puedo sumar y tal vez alguien más que le interesa se pueda sumar y eh, Claro, contribuir en ese lugar. ¿No? claro. La invitación está ahí abierta. Así que bueno, a ver cuándo nos vemos por acá, porque por lo visto vos te vas a hacer turco allá. Ay, no La sé. próxima llamada vas a estar con el turbante. No sé si ocupas Sí, no turbante allá. sé. Fíjate que no he visto a nadie con turbante. Y los trajes típicos un día tengo que subir unas fotos que tomé recién vine, que había en una exposición de postales y Ajá. estaban como que todos los trajes tradicionales. Es que yo creo que, mira, tal vez solo para cerrar, es bien gracioso porque realmente la cultura turca es bien particular porque la mayoría de gente los confunde con la cultura árabe Ujú, y no es lo mismo. O sea, porque están los árabes, los persas, los turcos. ujú. Entonces, como Y cada aquí, quien tiene sus particularidades. aquí en El eh, Salvador, a la gente que tiene, bueno, descendencia árabe que tengan negocios, les dicen turco, ¿verdad? Y no tiene nada que ver Nada que ver. porque, bueno, no sé si te sabes la historia, que lo que pasa es que Turquía a muchos que iban de refugiados les emitía no recuerdo si era un pasaporte o un salvoconducto turco. Entonces, ¿Refugiados a dónde? creo que eran, no recuerdo si eran de la zona de Palestina, Ajá. entonces, que creo, no sé, ahí Creo que mejor escuché algo de eso. buscar, pero, Ajá. pero creo que por ahí anda la historia. Yo no soy historiador, pero creo que más o menos ahí andaba que los Ujú. que eran como salían de Palestina, que huían porque eran refugiados, entonces Turquía les daba un pasaporte turco. Ajá. Entonces, por eso, de ahí creo que es que viene el tema de que a los palestinos les dicen turcos y a mucha gente que es árabe les dicen turcos Ajá. porque realmente entraron con pasaporte de Turquía aunque no eran Aquí, a El turcos, ¿no? De Salvador. nacimiento. Ajá. Entonces creo que por ahí anda la cosa, pero sí, depende de dónde estés. Hay las zonas que son como más al sur y oriente, como están más cerca de las zonas que eran de los persas y los árabes. O sea, toda esta era como el área del Imperio Otomano. Entonces se Ajá. acabó el Imperio Antes de la Primera Guerra Otomano, Mundial. sí, antes de la Primera Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra Mundial, se funda como el Estado de Turquía, que es una historia completa eso. La vez pasada estaba leyendo ya en la Wikipedia, es una cosa Es increíble. súper complejo todo eso. O sea, mira, a mí me ha tomado, bueno, en cantidad de tiempo que he visto videos en YouTube, he leído algunos artículos y yo todavía no entiendo ni siquiera el tema de la Franja de Gaza, por ejemplo, que no está en Ya. Turquía, pues está en otro Es que es, lado. com- es que es Pero complejo, o sea, lo que pasa es que esta región, como está en medio de todo, uh-huh. pasan tantas cosas, pues, o sea, es una Y tiene posición como bien estratégica, tanta historia tiene que tanta historia, para cualquier cosa tienes que ubicarte primero, ok, ¿en qué momento fue esto? ¿Qué estaba ajá, pasando en cabal, otra parte del ¿qué mundo en estaba este pasando en otra momento? parte del mundo, Como para cabal? hacerte una idea. Cabal. Entonces pasa, y bueno, Turquía es un estado relativamente nuevo, pues creo que celebraron hace poco 75 años, algo así. O sea, El Salvador ya va a tener 200 años el otro Sí. año, pues. Y, Uh-huh. y aquí tienen como, o sea, la Turquía moderna, después del Trata Imperio de Otomano. explicarle esto a un millennial. Claro, entonces es increíble, o sea, el tema de cómo se han desarrollado todos estos países es algo relativamente reciente, o sea, reciente, entre Uh-huh. comillas,
Pero es súper interesante. Déjame leer un poquito más de historia turca y tal vez el siguiente video te cuento un poquito más de lo que he leído, porque sí. Sí, mira, y hablando de eso, yo estoy tratando de convencer a alguien de la Academia Salvadoreña de la Historia para que hagamos un video. Porque, genial. Chica, mira, yo estuve viendo unos seminarios de ellos y te sentás de repente, hablas 5 minutos con alguien de la Academia de la Historia Salvadoreña y aprendes más de lo que aprenderías en todos los años de historia del colegio, ¿verdad? Sí, ¿sabes a quién se me ocurre que podrías entrevistar? Y lo voy a dejar aquí de spoiler, aunque no sé si lo vas a lograr conseguir. Pero lo voy a escribir. A este historiador que vive en Barcelona, a Carlos Cañas Dinarte. Sí. Yo tengo contacto con él, te voy a pasar el contacto. Aunque yo a veces no sé si es historiador o es politólogo. Yo creo que un poco de ambos, pero tiene compilaciones muy buenas de temas históricos. La verdad es que a mí me entretiene por ambas cosas, por los temas políticos y también por los temas históricos que saca. Pero sí, yo creo que si le invitas, le voy a escribir y que te comparta también un poco de temas de historia, porque sí. Sería interesante. Tiene un montón de recopilaciones de temas históricos que te aseguro que yo también me gusta mucho. Yo no soy como que súper fan de cosas de historia, pero cuando encuentro algo me da mucha curiosidad porque pues es bueno saber y conocer pues las razones de por qué las cosas son como son cuando las ves en el contexto histórico de cómo se desarrollaron. Claro, pues sí. Es que la razón por la cual yo me empecé a meter en esas cosas, y no es que yo sepa mucha historia, yo solo fui a un par de seminarios. Claro. Pero solo haber ido a esos par de seminarios como que ya me transformó un poco mi visión. Y fue justamente la razón por la cual me metí en esos seminarios, como para decir, ok, voy a opinar en algún momento con mis amigos o con quien sea, pero no quiero opinar por opinar, ¿verdad? Quiero tener algún conocimiento de dónde venimos, por qué pasó esto. ¿Será que estamos aquí por error o simplemente porque alguien en el gobierno está haciendo algo mal o porque nosotros tenemos una mala cultura o por qué viene esa mala cultura? O sea, creo que el tema de la historia creo que está subvalorado, al igual que el tema del arte. Pero el tema de la historia sí es algo que por eso me llamó la atención. No es que me entretenga, es que lo veo importante y por eso lo veo interesante, ¿verdad? Claro. Pues te voy a hacer ahí el contacto, a ver si se Dale, hacele ahí. Chivo, pues Mario, gracias por todo. Buenas noches, que descanses y gracias, igual, cuídate, bye. Nos vemos.